y en tu hogar. Sea el Espíritu Santo de Dios tocándote hoy, que hoy es un día de reconciliación en las naciones y en la tierra, reconciliación en la ciudad, en las familias. Y sea el Señor Jesucristo, porque Él, a través de Él, la vid, Él es el pan, el camino y la vida, la verdad, y Él nos lleva al Padre. Te damos la bienvenida a ustedes, la Trinidad, a esta nación, a Bogotá, que tanto te necesita. Hoy sabes que hay señales y la palabra lo dice. La palabra de Mateo lo dice. Cuando el Señor Jesucristo estaba sentado con los apóstoles, le preguntaron los apóstoles y le dijeron: ¿y cuáles serán tus señales para la segunda venida? Y Él les dijo, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y miráis que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, o seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se habrá multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces ahí vendrá el fin. Estos 2 últimos días, con mi esposa, algo personal, hemos estado orando e intercediendo. Y ha sido fuerte, porque los vientos han tronado, las ventanas tronaban cuando se ora y se hace batalla espiritual. Las puertas sonaban, inclusive se veían sombras, se sentían los cielos oscuros, porque en el segundo cielo se batalla, y las batallas se reflejan en la tierra. Y anoche no dormimos toda la noche de trabajar y de luchar en el reino espiritual, intercediendo por esta ciudad, Bogotá. Dentro de nuestras oraciones estaba declarar, atar y destruir en el reino, en los reinos, las palabras de maldición proferidas en contra de la nación. En nuestra lucha espiritual estaba atar en la cruz y enviar al lago de fuego y azufre por las ataduras demoníacas declaradas en contra de Bogotá y en contra del centro del país. Y en nuestra función como líderes espirituales está la cobertura del centro del país, porque se os ha dado autoridad para que haya ángeles, arcángeles, querubines y serafines protegiéndonos, protegiendo el remanente y protegiendo el epicentro de Colombia. Y fue muy fuerte, tanto así que antes de venir a la casa, mi esposa se levantó y dijo: vamos a orar 2 veces, porque esta es nación, esta es Nueva Jerusalén, es nación de Cristo. Y cuando pisó la tierra tembló. Y fue tan fuerte que la cama
los closets, todo temblaba, se movía así, de fuerte. Fueron cuestión de segundos. Y en esos segundos es cuando tú te preguntas, oye, ¿estoy a cuentas con el Creador? ¿Estoy preparada y estoy preparado para dejar este mundo? Estoy como virgen prudente, lleno de la lámpara del Espíritu Santo. Estoy preparada y preparado. Muchas veces nos preguntamos eso y no lo vemos de una forma tan simple como ¿qué daría yo en ese último momento para estar a cuentas con mi madre, con mis hermanos, con mi familia, con el ser que ofendí? ¿O cuántas veces por orgullo o comodidad nos volvemos tercos y cerramos el corazón a la voz de Dios? ¿Cuántas veces no quise escucharte? Te preguntarás. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestras propias ideas, hábitos y resentimientos? Es que no le voy a hablar al primo porque me hizo daño. A veces nos resistimos a la corrección de Dios desde nuestra misma niñez, porque nuestra cultura nos enseñó a guardar resentimiento, a crecer. E inclusive cuando vamos al altar a un matrimonio, hay huellas y cenizas ahí. Lo vemos en la crianza, inclusive en el manejo de nuestras finanzas, o en el simple acto de ayudar a alguien en la falta del perdón. A veces nos creemos tan autosuficientes que en esos 3 segundos que tiembla no sabemos qué cambiará, porque el Señor habla y dice: yo estoy aquí. No todo es maldad. Y Dios habló hoy, dijo: aquí estoy. Y tan grande es Él que tan solo hizo un soplo y la tierra se movió. Dice que porque el Señor al que ama, disciplina, también azota, porque lo recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y esto es un llamado de atención para aquellos hombres en el epicentro de Colombia, en Bogotá, que se acuerden de Dios, que no sigan pecando, que no ignoren su llamado, porque hay represión. Y si Dios te confronta hoy con lo que sucedió, es porque te ama y anhela que haya restauración en ti y en tu hogar. Por eso hoy, con lo sucedido, es tiempo de despertar, de dejar la terquedad y abrir el alma y el corazón a la revelación de Dios, permitiendo que así la manifestación del Espíritu Santo entre en ti y aprendas a ser disciplinado y transforme aquello malo para que estés a cuentas para una próxima vez. Que ya no te niegues a cambiar, te dice el Señor, para que así experimentes la verdadera libertad y plenitud de lo que Dios ha preparado en su propósito para ti. Vamos a ver cómo hoy en Génesis 43 la palabra nos invita a reconciliarnos. No puede haber en nuestro país falta de amor. La casa no puede estar dividida, porque la vida es muy corta y los rencores no pueden permitir que nuestra vida esté en falta de paz. Y vamos a ver cómo los hermanos de Jacob entienden y reconocen y se reconcilian. Y yo llamo a esta nación a entrar en paz y en reconciliación. Llamo a esta ciudad, Bogotá, a que entre en paz y reconciliación. A Villavicencio, a Boyacá, al sur, todo el centro del país, la zona Caribe, Occidente. La única forma de cambiar es cambiando a uno mismo, su familia, y reconciliándose. No dejarnos dominar del rencor, de las palabras. No dejar que el enemigo use todos esos eventos para que cree distensión. Por eso hoy José y sus hermanos Israel nos enseñan a cómo restaurarnos. Hoy nos van a entregar
7 códices para la restauración. La misma palabra nos va a enseñar, y la misma palabra hoy nos va a poner a cuentas para estar preparados para cualquier cosa. Estos no son castigos, son oportunidades. Es una oportunidad para crecer, para sanar, para quitar el peso pesado que sentimos, la preocupación. Y esto nos invita hoy a abrirnos a una vida de plenitud y paz. Por eso hoy te invito a que abras tu corazón en la alabanza, que abras todo eso que está ahí y lo manifiestes al Padre. Te invito a que le adores y le reconozcas hoy al Creador. Reconócelo. Vamos a adorarle hoy, a darle gracias porque vimos la luz y ahí tenemos vida. Darle gracias porque nos protege. Darle gracias porque anhelamos su presencia, porque Colombia fue tocada y hoy nos pide el Señor que entremos en reconciliación. ¿Y cómo entramos en reconciliación? A través de la palabra. Vamos a ir a Génesis 43. Y aquí recordemos que venimos de ver cómo el Señor Jesucristo se refleja y fue mostrado a través de José, en la vida de José. Y hoy es un día especial porque vamos a entender cómo en nuestra familia aplicar reconciliación, entender los códices que traen el perdón y reconciliación. Lo que nos permite la palabra de Dios es establecer ese canal hoy de perdón y de reconciliación. Dice Génesis 43, los hermanos de José. Dile: Señor Padre Celestial, toma el control hoy de la palabra de Dios, toma el control hoy de tu siervo, que seas tú hablando a las naciones, que no haya nada de humano, sino que seas tú llevando una palabra de recogimiento, una palabra de paz a través de Génesis 43. La reconciliación se llama. La reconciliación es una palabra grande. La reconciliación se requiere y todos debemos ceder, debemos dar el brazo a torcer para que haya una real reconciliación. Ahí Dios nos dice: si quieres paz, reconcíliate con tu hermano. Si quieres paz, reconcilia tu hogar. Si quieres paz, haz lo que hizo José en Génesis 43. Y dice que el hambre en la tierra era grande, temblores. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo: oye, aquel varón nos contestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos el alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con nosotros. Entonces dijo Israel, o sea Jacob: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos dijeron: es que aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, y diciendo: ¿y vive aún vuestro padre? ¿Y tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano también? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Yo te respondo por él, dijo Judá, y a mí me pedirás las cuentas por Benjamín. Y si yo no te devuelvo y no te lo traigo, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces Judá asume responsabilidad. Pues si no nos hubiéramos detenido,
ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad de vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en vuestras bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y que el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano Simeón y a este también Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, pues que sea. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dio el mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárale, para que estos hombres coman conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando vieron y fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto de nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí, para que tengamos lazo y así atarnos, atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron el mayordomo a la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, nuestro señor nuestro, nosotros en realidad, en verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca del costal, y nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y les preguntó: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón de ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a la casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies y dieron de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, a tu siervo nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose uno al otro. José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron. José es un recipiente de la revelación de Dios. Y es un nuevo pacto representado a través de nuestro Señor Jesucristo,
Y José representó el carácter también de Jesucristo nuestro Señor, sus principios y su comportamiento. ¿Y qué nos está enseñando hoy? Para que haya reconciliación en nuestra casa y hogar, necesitamos tener el carácter de Cristo. Porque solo con el carácter de Cristo lograríamos tener una reconciliación real y total. Y dice la palabra de Dios en Génesis 43:1, y el hambre era grande en la tierra. Entonces recordemos, ¿por qué llegó el hambre? ¿Por qué llega un terremoto? ¿Por qué llega fuego desde los cielos? ¿O por qué hay grandes incendios hasta se quema un continente? Todo eso se pregunta uno, ¿por qué la naturaleza actúa así? Y ahora la naturaleza dejó de dar comida, dejó de dar trigo. Vimos hace 8 días cómo José gestionó 7 años de abundancia y ahorró para estos 7 años de hambruna. Y aquí ya empieza el hambre. La tierra no dio más fruto y la humanidad entró en prueba. ¿Pero por qué entró en prueba? Porque Egipto y su faraón en esos tiempos anteriores adoraban idolatría, brujería, hechicería y ángeles caídos. Y entonces la prueba, como un terremoto, como una segadora, como el hambre, viene a la casa a recordarle al hombre que aquí está Jehová. Esa es la forma en que Dios le hace entender a su creación que está ahí. Y Dios le mostró qué tan absurdos son los deseos de la humanidad. Porque los deseos de la humanidad es poder, control, dinero. Pero finalmente es nada. Porque aquel que muere nada se lleva. Pero Dios sí quiere mostrarle al hombre que hay una vida en el espíritu y no en la carne. Y Dios entiende las pataletas, las groserías, lo que hace mal el hombre. Pero Dios no va a ceder a los gustos del hombre y a sus pataletas, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el hombre se sale de control. Y eso le pasó a Egipto. Egipto se salió de control. Y vino hambre. Y no solamente Egipto, Egipto hablamos de todo el mundo, todo el planeta. Entonces ya empezaba la otra tamización. ¿Y de qué dependía que no pasara la tamización? Como otro diluvio, pero ya de hambre, donde la tierra se había revelado al hombre, de cómo sus hijos actuaran. Ojo aquí, hoy hubo un alertazo, y Dios nos está diciendo, vuelve a mí. Esto es un recorderis, como dicen aquí. Pilas, despierte. Yo soy Jehová, le está diciendo. Respétame, ámame y reconóceme como tu único Dios, te está diciendo hoy Dios. Y aconteció que cuando acababan de comer el trigo que trajeron de Egipto, resulta que ellos regresaron. Recuerden hace 8 días que Simeón se quedó preso porque José, el sumo, el faraón de Egipto, lo dejó preso y lo dejó en garantía para que los hermanos de José vinieran por Benjamín y lo presentaran a ver si demostraban que no eran espías. Y si ellos no volvían, pues ya tenían la garantía de Simón. Entonces José hacía todo esto para que ellos aprendieran. Entonces, ¿qué hizo José? Les metió el oro y el dinero con el que compraron el trigo. Entonces, cuando ellos regresaron, iban cargados de los costales, dijeron, ¿quién se robó el dinero y me lo trajo? Entonces hubo discordancia entre los hermanos. Y llegaban a casa a Canaán, donde estaba Jacob, esperando porque estaban muriendo de hambre. Ellos llegaron con el trigo. Y cuando abrieron la boca del boscal, pues había dinero y imagínense. Entonces se acaba el trigo. Se lo comieron porque es que el pueblo de Israel es grande ahí. Y empieza el hambre. Y cuando empieza el hambre, pues Israel está deshecho. El hambre trae cosas malas. Y fuera de eso, regresan con el trigo
pero siguen siendo mentirosos, no se ponen a cuentas con su padre y le dicen la verdad, que era que habían vendido a José. Les llegan con esa sarta de mentiras. Y ahora le dicen, ahora mi hermano Simeón está apresado, le dice a Jacob. Otro desdicha para él. Desunidos, en problemas, en mentira y sin comer. Ya acabó la comida. Entonces, ¿qué les dice Jacob? Y el padre les dijo, volved y comprad para nosotros un poco de alimento porque tengo hambre. Entonces, Israel se sacia del trigo de Egipto, se sacia del trigo del mundo. Y sabe Jacob que tiene un pacto con Dios, pero le ha fallado. Y le indicó a Jacob que enviara a sus hijos a comprar más comida para que no se muriera de hambre este pueblo. Y respondió Judá. Mire que ya no respondió Rubén como el mayor primogénito de los hermanos. Aquí responde Judá y le dice, yo tomo el liderazgo, no Rubén. Y este acto de Rubén hace que él represente la ascendencia del Señor Jesucristo, porque él viene de la tribu de Judá. Y dice, aquel varón, papá, Jacob, nos prestó con ánimo resuelto, o sea, es un señor parado. Y dijo, no me van a visitar y no van a ver mi rostro si no traen a su hermano y me lo presentan aquí, su hermano menor, y me demuestran que no son espías, porque ustedes vinieron a robar a Egipto. Entonces Israel entendió que las cosas no deberían ser a su manera. O sea, aquí José le enseña a los hermanos que tienen que bajarle, que dejen la altivez y una buena actitud. Y entran en prueba. Y ahora le ponen la prueba al papá, a Jacob, y le dice, tenemos que llevar a Benjamín. Imagínense lo que sentía Jacob. Y si enviares a nuestro hermano con nosotros, nosotros descenderemos. Y Benjamín, el último hijo de Rebeca, refleja la entrega que también nuestro Padre Celestial tuvo que hacer al entregar al Verbo para que se hiciera carne. O sea que Jacob empieza a entender lo que sentiría Jehová de los ejércitos al entregar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Judá, entrégame a Benjamín, que yo voy a descender, así como también el Señor Jesucristo descendió con el pecado de la humanidad y las llaves del Hades. Y le dice, te compraremos alimento, así como también el Señor Jesucristo compró con sus arras de sangre nuestra salvación. Por eso, en la relación mesiánica, José anticipa a nuestro Señor Jesucristo y nos presenta en este tiempo cómo nosotros debemos mejorar nuestro carácter. Pero si no lo enviaras, le dice Judá a Jacob, pues no voy a descender, porque ¿qué voy a ir a hacer ya que me maten? O sea, ya hay una condición que pone Judá para la obediencia, porque aquel varón, José, nos dijo que no viéramos el rostro si no traíamos a Benjamín. Pero el tema aquí es, si decide en egoísmo Jacob no enviar a Benjamín, Jacob va a morir de hambre y Benjamín también moriría de hambre. Si los hermanos de José no van a Egipto, mueren de hambre. O sea que no hay opción. ¿Cuántas veces en la sociedad actual no hay opción a algo? Y es donde te dice, el Señor Jesucristo es la opción que tú tienes. Síguelo y encontrarás la solución a los problemas, pero antes no por interés, sino porque realmente le conoces y le quieres entregar tu vida para que Él te dé el propósito. Y dijo entonces Israel, pero ¿por qué Judá me quieres hacer tanto mal? Primero me quitan a José, segundo a Benjamín, ahora a Simeón. Dice, ¿y por qué van y le dicen a este gobernante egipcio de la existencia de Benjamín? Porque son atrevidos. Y pues ellos le responden a su padre, no, pues no lo sabíamos, nos tomó por sorpresa y sabía todo de nosotros.
fuimos acusados de espías, padre, le cuenta Judá a Jacob y le dice qué podíamos hacer, teníamos que salvarnos, decir la verdad. Ahí es donde te invita que el Señor siempre andemos en verdad, no en mentira, porque el que dice que la verdad siempre sale a la luz. Todo sale a la luz, tarde o temprano. Todo lo que sucede sale a la luz. El pecador no puede tapar el sol con un dedo. Tarde o temprano sale a la luz. Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber qué nos diría que tendríamos que traer a Benjamín? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envíame y dame a Benjamín, que yo voy a regresar y voy a dar la responsabilidad. En ese momento está ratificando la misma responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Está reflejando la responsabilidad que también tomó nuestro Señor Jesucristo en el monte cuando estaba sudando sangre y le dijo al Padre: y si es tu voluntad, haz pasar de mí esta copa, y si no, haz como tú quieras. Y eso se resume en una palabra que se llama obediencia. Entonces nos están enseñando que para que se rompa los yugos de desamor, de falta de conciliación, de perdón, necesitamos tener primero obediencia, Padre. Si no hay obediencia, el resto no se da. Y le dice: yo tomo control y respondo por Benjamín, y ahora a mí me pedirás cuentas. O sea, aquí Judá tomó el voz de liderazgo de reyes y sacerdotes y tomó la opción del sacerdocio, porque aquí viene la respuesta. Un pastor va a pastorear ovejas y tiene una responsabilidad, ¿cierto? Entonces aquí Judá, que es pastor, acepta la responsabilidad de su hermano. ¿Cuántos? 22 años tendría Benjamín. José tendría 33, Judá ya tendría unos 40. Son jóvenes y ya adquieren la responsabilidad. Entonces nos dice el Señor: obediencia necesitas y ahora necesitas responsabilidad, segundo códice. ¿Y te lo está diciendo a quién? ¿A todo el mundo? No, le está hablando al remanente y le está diciendo: tú eres el remanente, Judá, y como tú eres el remanente, tienes que tener obediencia y responsabilidad. Y ahora le dice: y seré ahora culpable si pasa algo. Fuera de adquirir la responsabilidad, adquiérela cuando asume libertad. Si yo asumo algo que sucede, ¿cómo se llama? Libertad. Responsabilidad, pero cuando se asuma más allá, que no es culpa de él. Sacrificio. Clave. Miren, obediencia, responsabilidad y sacrificio. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Un sacrificio. Y pues, si no nos hubiéramos detenido, Padre, ya habíamos traído comida 2 veces y no estaríamos muriendo de hambre. Aquellas son las instrucciones que el Señor nos pide hoy. Debemos someternos al Señor Jesucristo, al Mesías, porque Él va a traer suficiencia y llenará nuestros campos, la alacena, la nevera, la mesa, todo. Entonces su padre por fin le responde. O sea, ¿qué pasó? Duraron mucho tiempo allí debatiendo, pero mientras debatían, pues la barriga presiona, o sea, se siente hambre. Entonces ya cede Jacob en oración, ya empieza a reconocer y a reorganizarse Jacob. Porque es que, ¿qué pasa? El hombre sigue su camino con Dios, pero algunas veces se puede ir torciendo, disminuye su relación. Entonces esta forma del hambre y el ayuno hizo que Jacob reconsiderara la relación. Y le dice: tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y haced, Judá, lo que tú has hecho. O sea, él confía en el riesgo de Judá. Y le dice: lleva todo lo que tengamos, lo que nos cueste. Ojo, vamos con 3 códices. El primero es obediencia, responsabilidad, sacrificio. Y ahora te dice Jacob: mira, hijo, ve Judá y lleva el diezmo. Lleva lo mejor de nosotros, así no tengamos que comer.
para demostrarle a José, al Padre, que somos dignos, lo que nos cueste. Y entonces lo que hace Judá es sabio y retoma Marcos 12, 43 al 44. Y llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que me han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta que es pobre echó lo que ella tenía, todo su sustento. ¿Y qué hizo Jacob? Echó todo su sustento, lo poquito que tenía para comer, para dárselo a José, que tenía mucho trigo, mucha comida. Y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Lucas 7:37 dice: ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba con sus lágrimas, y luego se secó y secó los pies de Jesús con sus cabellos, y también los besaba y los ungía con el perfume. Y Jacob de Israel sabía que esta era la ofrenda que rompía las actas levantadas. O sea que después del sacrificio, de entregar el diezmo, lo mejor, lo que más costó, lo que más me cuesta, ¿qué es lo que más te cuesta entregarle a Dios? ¿El tinto? ¿O la carne? La carne. Los malos deseos del corazón, la envidia, el rencor, la ira. José te está hablando en el espejo de Jesucristo y te está diciendo: te estoy entregando los códices. Entrega lo que más te duela. No es dinero, eso no es. Entrega lo que más te duela a Él, para que así tu carne se doblegue y el espíritu se levante. Y le dijo Jacob: oye, también toma a Benjamín. Levantaos ya y volver a aquel varón. ¿Usted sabe qué sentía Jacob? ¿Qué sentía Israel en ese momento? Jacob aceptó el pacto de José, como el mismo dolor que sentía Jehová con su hijo, cuando lo laceraban, lo golpeaban, le desgarraban su piel, le clavaban espinas de 10 centímetros. Eso lo sentía el padre. Y aún Israel, la casa de Jacob, Israel en Tel Aviv, Israel en Haifa, Israel en Jerusalén, no ama a Cristo y lo sigue lacerando con sus palabras. ¿Y qué amor muestra el Señor Jesucristo? E Israel debe reconocer pronto a su verdadero Mesías, porque bien sabemos que ahora vendrá el falso Mesías, el anticristo, e Israel, Jacob, lo va a adorar, porque a su casa no le conocieron, pero le conocerán, porque a los 3 años y medio de la nueva Babilonia abrirán los ojos y se verán engañados y reconocerán a Jesucristo como su único Dios. Eso va a pasar. Pero Jacob lo entiende y los envía cargados. Y hace la carga muy sabiamente. Dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia. Esa palabra de un gobernante de Israel y de un padre sobre sus tribus, sobre sus hijos, trae poder. Y más cuando descendía la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, son 3 voces clamando en una sola allí por misericordia. Y dice que tengan misericordia delante de aquel varón. Está diciendo que la influencia de los cielos transforma en el corazón del faraón y de José. Y que Dios, ¿cómo se llama José? Panatzané. El que conoce los secretos. Panatzané.
Entonces Jacob sabía que tenía que tocar el corazón de Parán-Sané, o si no todo su linaje moriría. O sea, aquí se estaba jugando el futuro de la humanidad. Delicado. Si no sé los hijos de Israel, y transformo, si no sé de Jacob, si no sé de José, si no sé de Faraón, toda la tierra estaba en juego. Esto nos recuerda a que cuando hay declaraciones proferidas en contra de una nación, hay que trabajar para que no haya tamización. Y eso significa que hay un momento en que Dios manda señales, como la de hoy. ¡Pum! Y el pueblo debe entender que Jesucristo es el único camino y verdad. Y dijo: el Omnipotente os dé misericordia y os suelte a vuestro hermano Simeón. O sea, se está refiriendo. Y me entregué también a Benjamín, mi hijo de la promesa. Y si he de ser privado de mis hijos, mira, aquí está la clave, que sea. Miren, íbamos primero, los códices. El primer código fue obediencia, sacrificio, diezmo y ofrenda. Y este último se llama Amor. doblegarme, sujeción. Porque como a Jacob estaba tan altivo y estaba olvidándose de Dios, o sea, estaba, aquí dice, me cedo ante ti, Dios, haz tu voluntad. Aquí Dios nos está diciendo, para que haya reconciliación necesito ceder de mí mismo, bajar mi ego, mi yo, mi altivez humana, espiritual. Te está diciendo, ahí está el códice. Entonces tenemos que grabarnos en la mente los pasos. Entonces tomaron aquellos varones el presente, se llevaron lo mejor, tomaron en su mano la doble cantidad de dinero, a Benjamín lo echaron allá en el burro y se fueron y levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de Parán. Mira. Parán. Y se presentan. ¿Qué sucedió? Sexto ítem. Se toma la decisión. Cuando usted toma la decisión al llamado, toma la dirección de Dios y nada lo va a detener a usted. Y la fe lo va a sacar de las situaciones inciertas, de los problemas, porque usted reconoce a Dios como su proveedor y Él lo va a guiar. Por eso cuando tembló, como teníamos la fe en Cristo, sabemos que nada iba a pasar. Sabía que la tierra se iba a mover, pero los cimientos no iban a caer. Entonces, esto nos invita a valorar una reconciliación en nuestras familias, a buscar el perdón, ya que sus hermanos se reunirían con José para empezar la restauración familiar. O sea, yo no me puedo ir al cielo si no estoy en regla. Yo no me puedo ir al cielo si no hay perdón. Porque cuando venga el juicio del tribunal, ¿qué sucede? Cuando venga el juicio, será juzgado por los pendientes. Y vio José a Benjamín con ellos. Usted imagínese lo que sintió José a ver su hermano. Tantos años, la misma madre, Raquel, el hermano menor. Y le dijo al mayordomo de su casa, lo llamó y le hablaba en egipcio. Y le dio instrucciones. Y les dijo en egipcio, ya llevan a estos hombres a casa ya que llegaron, y degüella una res, y eso significa perdón. Degollar la res significa perdón. O sea que yo camino en el sexto paso para el séptimo llegar al perdón. Y prepárala, y preparar significa cocinar y presentar la restauración en medio de las relaciones rotas. Yo preparo la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que si usted le va a ir a pedir perdón a la persona que le hizo daño, usted se prepara y hace un pacto y declara lo que sucedió y pide perdón y prepara el camino de reconciliación. Y eso se llama gracia de Dios. Porque usted va a llegar con gracia ante Él y Él lo va a perdonar. O sea que finalmente la gracia es la suma de todos las precondiciones que hemos visto.
Pero si yo me voy a pedir un empleo sin gracia, las precondiciones no se dieron. Y si yo me voy a pedir un contrato de un negocio y no tengo las precondiciones, no se da el contrato. Todo es una ecuación matemática en el reino también. Puede ser una forma, invitar al hermano a cenar, abrirle el corazón, sanar las heridas, charlar, contar, amor, generosidad. ¿Cómo sería la gracia en Bogotá? En que todos los habitantes de la ciudad declaran en amor, conciencia, en buen trato, en buen cívico, en que respetemos la moto, la bicicleta, el vehículo, que respetemos el Transmilenio. Eso es la suma de la gracia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Cambia la ciudad, cambia tu familia. Y si hay orden en el caos, está la manifestación. Pero cuando hay caos, hay temblores. Y entonces cuando viene el asesor de Arameo, San José, ese poderío de los egipcios en oro, en altura y todo, y ellos así todos llenos de hambre y mal trabajados así, el pueblo de Israel estaba así, dice, entonces esos hombres tuvieron temor, miedo, porque no sabían nada. Cuando fueron llevados a casa de José decían, nos llevan para allá, porque como nos dirán que somos espías y nos robamos la plata, ahora vamos a ser esclavos. Ahora nos traen aquí. Imagínense todo lo que sentían en el corazón. Ahora nos van a tender lazos, cadenas, nos van a amarrar y vamos a ser esclavos. Y de paso, pues nuestros asnos también, y caballo, y todo lo que venían. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted hace el mal, usted lo quiere tapar, ¿cierto? Pero tarde o temprano sale a la luz. Pero mientras sale a la luz, usted sabe que en su conciencia ese mal, esa mentira, eso está ahí y trata de salir. Y como los hermanos sabían que habían vendido a José, que lo querían matar, pues eso era lo que trataba de salir para ellos. O sea, ¿qué significa? Que mientras caminaban a la casa de José, recordaban lo que le habían hecho a José y sintieron remordimiento. O sea, aquí terminamos una línea hasta la gracia. Ahora viene la afectación. Y la afectación se llama remordimiento. ¿Qué siente la persona cuando hace daño? Remordimiento. Temor. Miedo. Y si siente miedo, ¿qué va a hacer? Sabían que habían vendido a José y pagaron por este error. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José después de caminar. Dijo, nos va a tocar pedir cacao acá. Y le hablaron a la entrada de la casa. Ni siquiera entraron porque tenían miedo. A ver si podían salir a correr o algo. No sé qué les pasaría en la mente. Y dijeron, ay, Señor nuestro. Vuelven. Previamente ya se habían humillado ante José como esclavos y se declararon esclavos para que nos mataran los siervos. Y ahora hacen lo mismo con el mayordomo. Piden canoa. Y se nombran siervos del mayordomo, sin necesidad. Bueno, claro que sabían lo que estaba en juego, ¿cierto? Dicen, y ellos dicen los hermanos de José, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio para comprar alimentos porque pues, nos estábamos muriendo de hambre. Y cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, allí en Canaán encontramos el dinero y todo lo que habíamos comprado. Pero nosotros no nos robamos eso. Eso apareció en nosotros por arte de magia. Entonces el mayordomo los miraba. Y cada uno la misma cantidad estaba en la boca del costal. Y nuestro dinero completico justo al peso del trigo que yo compraba. Entonces lo hemos vuelto a traer delante de ustedes para que no digan que somos espías ni ladrones. Y tú, le corrió. Y el mayordomo vio las 12, los 11, los 10 atados que habían ido inicialmente, o bultos de trigo, en valor con dinero. Hemos también traído, y vienen y traen otros aljibes grandes de ese tiempo, llenos de oro y de dinero.
para comprar más alimentos, porque tenemos mucha hambre y están muriendo de hambre en Canaán. Y él respondió, tranquilos, mire cómo es el Señor. Usted hace tratando de arreglar la vaina. Y ve por aquí, sabe que hizo la mal, pero lo quiere arreglar. Y trae un compromiso allá y resulta que era que usted ya lo están esperando para que recibiera un premio. Y aquí fue lo que pasó. Le dice, no te preocupes, en paz a vosotros, no temáis. Imagínense lo que sintieron los hermanos. Ay, por fin, no nos van a poner de esclavos. Les volvió el alma al cuerpo. Y el mayordomo, en este caso, se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él gestiona, porque a través del Espíritu se conoce al Padre, al Señor Jesucristo. Y aquí Él hizo la antesala para que los hermanos conociesen a José, el verdadero José. Y os dio el tesoro de vuestros costales. Como mayordomo, cree en Jehová y declara en sus hermanos, ahora Jehová les dio, o sea, les está diciendo a los hermanos, crean en Dios, que es un milagro. El que les colocó el oro y el dinero de vuelta lo hizo Dios Padre. Y ahora te voy a entregar a Simeón. Imagínense que sale Simeón de ahí, gordo, bien alimentado, feliz. Y claro, los hermanos se quedaron, pero usted no estaba preso luego. Y dice el egipcio, sigan. Y llevó a aquel varón a los hombres a la casa de José, ya los hizo entrar y ellos ya estaban más tranquilos. Y José se los llevó a su casa, ¿por qué? Porque necesitaba privacidad, porque no podía hacer esto delante de los gobernantes de Egipto. Y ahí es donde te dice el Señor, oye, si la privacidad del Señor Jesucristo no es solamente a través de las redes, también se da en la iglesia. Y es cuando el mayordomo le dijo, sigue, el Espíritu Santo te está diciendo, ve a una iglesia a orar. Es tiempo de que te congregues. Es tiempo que establezcas una relación de comunión. Y dice que les dio agua. Esa es el agua del bautismo que da la iglesia. Y lavaron sus pies a través del bautismo, lavan sus pies. Y les dio de comer. Todo eso hace la labor de la iglesia. Y dice que los hermanos prepararon la ofrenda, la del diezmo. Y aquí es donde te dicen, la iglesia recibe la ofrenda. Ahora tú puedes llegar a la iglesia y llevar una libra de mercado, arroz, grano, papa, para entregar a la gente necesitada. Un ejemplo, ropa. Y les dijo, esperen aquí porque al mediodía llega José. Porque José está en sus obras de gobernanza en Egipto. ¿Y qué significa? Que esperen a que salga la luz para que venga José, para que cenen con él. Aquí nos está diciendo, como en la adoración de hoy, como virgen prudente, prepara la llegada del Señor, porque vendrá la luz y habrá pan, habrá cena en la casa del Cordero. Luz, vida, pan, sangre y cena. Y esto nos invita y nos recuerda que nosotros vamos a compartir la cena con Jesucristo. Y fue lo que sucedió en la cena de José. Se da una etapa de reconciliación. Por eso cuando hacemos la comunión, la cena y el pan y la sangre, hay reconciliación con el Señor. Eso nos lo mostró José y sus hermanos. Bueno, y vino José a casa y le entregaron el presente, le entregaron el diezmo que traían en su mano y se inclinaron delante de él, se postraron a José. O sea, la ofrenda de José. Dice que José recibe la ofrenda para purificar el perdón. José necesitaba sanarse. Y esto representa a Levítico 4:27. El sumo sacerdote rocía la sangre para cubrir los pecados y limpiar el santuario, simbolizando la purificación tanto del pueblo como del lugar santo. A través de la sangre del Señor Jesucristo somos purificados. El mayordomo, el Espíritu Santo, preparó la cena del Cordero para que nosotros estemos siendo purificados. Entonces José les preguntó, oye, ¿cómo están?
Y dijo, oye, ¿y vuestro padre, el anciano, como dijiste, está bien? O sea, por dentro José decía, mi padre Jacob, ¿cómo estará? Oye, ¿vive todavía? Y José, pues estaba muy emocionado de ver a sus hermanos y saber algo de su padre. Y ellos respondieron, sí, va bien tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron en reverencia nuevamente. Significa que cuando estamos compartiendo en la cena, nosotros hacemos adoración, alabanza y arrepentimiento. O sea, nos inclinamos ante el Señor Jesucristo. ¿Y por qué hacemos ese cambio? Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos lleva a una realidad diferente, sincronizada con nuestro Creador. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. ¿Cómo lo vio? Con amor. Yo creo que el corazón de José latía fuerte, lleno de amor. Y dijo, sabiendo que era él, dijo José a sus hermanos, oye, este es vuestro hermano el menor del que me desabrasteis. Y Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, le dice José. ¿Por qué dice misericordia en el hijo? Hijo mío. Primero lo toma como padre ese hijo. Está diciendo, ven hija, ven hijo, tengo misericordia yo Jesucristo contigo, está declarando. Y entonces José no aguantó las lágrimas, se apresuró, porque se conmovieron sus extrañas a causa del amor por su hermano. O sea, tiene que salir de ahí, o si no se descompone y pierde el control, y los hermanos no se han arrepentido, no han llegado al camino, Jacob lo hizo, pero sus hermanos no. Entonces no se había terminado el plan. Y él se contuvo. Dice que él buscó dónde llorar y entró a su cámara y lloró allí. ¿Y cuántas veces el Señor Jesucristo no llora por ti? Por lo que haces, por estar en drogadicción, en alcoholismo, por robar, por actuar mal. Y el Señor Jesucristo está ahí. Y cuando tú lloras, Él también llora contigo. Y dice que el Señor lavó su rostro y salió y se contuvo. Ahora se pasó firme, llegó y dijo delante de ellos, fuerte. Y dijo, poned pan a la mesa. Y empieza la cena, le dijo el mayordomo. Y pusieron aparte la comida. Y lo más curioso es que los egipcios se hicieron en mesas separadas a los hebreos, porque los egipcios declaraban que los hebreos eran abominación. Abominación por sus ángeles caídos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque las culturas tratan de mostrarnos esas mismas abominaciones actualmente. Si en hebreo significa recipiente. Y dice que la verdad de Dios es la que cegó a los egipcios. O sea, lo malo lo hicieron ver bueno, y es lo que pasa en el mundo actualmente. Y se sentaron delante de él el mayor inconforme a la primogenitura. O sea, José dijo, siéntese aquí, Rubén, Tatán, Simón, Judá, todos los puso en orden. Y lo más interesante es que los hermanos no entendían por qué conocían el orden de edad si nadie lo sabía. Estaban desconcertados. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Este 5, para cerrar, el 7 códice, el 5 suma 12, que es gobierno, y el 5 es la mano, es el poderío del hombre, que necesita ser complementado para el gobierno de Dios. Por esa razón entregó el 5. Y ese es el llamado al ministerio de la reconciliación, que es el tema de hoy. El 5 es el ministerio de reconciliación. Cuando usted da la mano, la da con 5 dedos. Necesitamos que nuestros gobernantes se den la mano con 5 dedos. El ministerio de la reconciliación del 5 que José practicó al darle 5 porciones a Benjamín. Lo que significa es que en los reinos reciben porciones equitativas, pero unos quieren más que otros.
Y es lo que llaman los ministerios actuales en la tierra, en la iglesia, en las familias. José recibió a sus hermanos con bondad, amor y reconciliación. Y es lo que necesitamos, hacer cena de reconciliación. Y es donde la ciudad, hoy mismo Bogotá, debe entrar en una cena de reconciliación. Ya eso hoy, todos estos eventos nos invitan a reconciliarnos en amor, en perdón, en equidad. Porque solo el amor de Cristo trae esa reconciliación. Dios nos llama hoy a que reconozcamos el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Y sin Él no llegamos al Padre. Nos está invitando a que entremos en arrepentimiento, en oración, en ayuno, en comunión, en lectura de la palabra, en que fomentemos bajo los 7 códices una relación directa con el Padre. Y que hagamos el 5 con el hermano. Oremos. Padre Celestial, gracias por el mensaje. Gracias por lo que has hecho en nuestra casa. Gracias por la protección divina en esta ciudad. Gracias por el amor familiar. Gracias por el perdón. Gracias por la provisión. Gracias por tu misericordia. Porque así como Jacob envió a sus hijos en misericordia, así mismo fue la misericordia de hoy para con Bogotá. Esa misericordia de Jacob se vio hoy reflejada a través de nuestro Señor Jesucristo al interceder con el Padre por los bogotanos y por el centro de la ciudad. Pero es una invitación a recordar que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que para Él nada es difícil. Y esta invitación nos trae a que entremos en arrepentimiento y nos pongamos a cuentas. Porque en un segundo pasa todo. Y en un segundo no nos alcanzamos a arrepentir. Esta invitación nos trae a tener una oportunidad de reconciliación. El 7 más 5, 12 de gobierno, 12 de Israel, 12 de Judá nos indica 12 puertas del tabernáculo, de la entrada a la salvación, de las manantiales de agua de vida eterna. Y solo con la reconciliación, arrepentimiento y un verdadero amor podremos entrar en cada puerta, custodiada por cada hijo de Jacob, por 12. 12 puertas trae Sión. Padre Santo, gracias por tu misericordia. No tengo más palabras para agradecerte. Darte gracias, no es más sino darte gracias por el día, la noche, gracias por el sol, la luna, gracias por la vida, porque estamos respirando. Gracias, Señor. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.